menores de 8 años salen a su clase. Vamos a la carta de Santiago, hermanos. Seguimos estudiando la carta de Santiago. Ya casi la terminamos. Hay muchas cosas que aprender. ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga? Hijo. Es lo mismo que pensé. Hace tiempo le decía a un hermano, ¿verdad? La idea que yo tenía de pidiéndole al Señor que nomás me permitiera vivir 60 años, no más 60. Y ya me quedan pocos. Y entonces recuerdo que me quedó mirando y me dijo: ¿te quieres morir a los 60? Me dijo. Le dije: si es antes mejor, le dije. Me dijo: por flojo, me dijo. Sabemos que vamos de paso en este mundo, ¿cierto? Cuando sabemos que nuestra morada eterna nos espera ahí en el cielo y nos aferramos a esta vida, a pesar de todo el sufrimiento y las injusticias que vivimos, pero nos aferramos a lo que conocemos, ¿no es cierto? ¿Quién se quiere morir hoy? Aunque sabemos que está mejor allá, nadie se quiere ir. Nos enfermamos y corremos al doctor porque nos aferramos a esta vida, ¿verdad? Aunque con dolores, con todo lo que haya, con tristezas, con decepciones y con injusticias y quizás no somos plenamente felices y encontramos tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos otras cosas positivas, ¿verdad? La familia, los hijos, la esposa, etcétera, y podemos buscar, hasta el trabajo, ¿verdad? Es una bendición. Entonces, todas esas cosas con las que el Señor nos bendice. Y bueno, todos podemos tener diferentes anhelos o deseos, ¿verdad? Así como tenemos anhelos y planes y metas para esta vida, ¿verdad? Yo creo que anhelar estar en el cielo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Conociendo eso decía, en realidad yo quisiera estar allá, pero por causa de ustedes también quiero estar aquí, ¿verdad? Y entonces, los que quieren, no hay nada de malo, anhelar irse con el Señor, irse ya, ¿verdad? Morirse temprano, no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Algunos lo pueden entender como, pues eres flojo, no quieres batallar, ¿no? Con los dolores, con sufrir, ¿verdad? Lo que falta aquí en esta vida. Puede ser, pero también, ¿verdad? Lo otro es que todavía hay un plan que Dios tiene para nuestra vida y que mientras estamos aquí en la tierra debemos asegurarnos, ¿verdad? De que estamos sirviendo, de que estamos siendo esa vasija útil en sus manos. Santiago capítulo 5, ¿estamos ahí? Amén. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo del 1 al 6, no terminamos, hermanos, pero de todos modos quiero que avancemos, ¿verdad? Porque si no, aquí nos va a llegar el próximo año 24 y seguimos estudiando con Santiago, aunque si Santiago lo volviéramos a repetir, ¿verdad? Durante todo este año yo creo que seguiríamos aprendiendo porque está relacionado con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con Proverbios, está relacionado con las bienaventuradas del Señor Jesucristo, todo el Sermón del Monte, ¿verdad? Hay principios éticos para nosotros. Entonces, dice el verso 7 en adelante, del 7 al 11 solamente, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Ahora mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que el Señor es muy
misericordioso y compasivo. Oramos. Padre, gracias por tu hermosa misericordia, Señor. Eres maravilloso, Padre Santo. Gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por su palabra, mi Dios amado, que enriquece nuestro conocimiento, pero ayúdenos también, Padre, a ser hacedores de ella y no solamente oidores, y que no se nos olvide, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos estudiando, ¿verdad? Y la semana pasada veíamos la etapa de los ricos, aquellos terratenientes, aquellos que se enriquecían. Y es que eso no solamente era en aquel tiempo, sino que hoy en día también los hay. Hoy en día hay compañías, hoy en día hay corporaciones, ¿verdad?, que se enriquecen, ¿verdad?, a costa del trabajo de la gente. Y que hay una élite que se hacen cada vez más ricos y más ricos, pero no lo comparten con todos los demás. Así es que, bueno, ese tipo de injusticia todavía la vemos aquí, y hace referencia a Santiago, ¿verdad?, acerca de cómo se les está enmojeciendo, ¿verdad?, todo lo que tienen. Dice: vuestro oro y plata están enmojecidos, su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Está hablando a los ricos, ¿verdad? Y está haciendo referencia a aquellos que están enriqueciéndose a costa, ¿verdad?, de explotar a mucha gente, a los hermanos en aquel entonces. Y luego dice: aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Hermanos, cuando usted está siendo mal pagado, déjeme decirle que hay un Dios que juzga y juzga justamente, ¿ok? El rico va a terminar, ¿verdad? Algunos como comenzaron, algunos van a sufrir por todo ello, pero a lo que hace alusión esto es ¿se acuerda del rico y Lázaro? ¿Verdad? Esa historia que está en Lucas capítulo 16, donde desde el verso 19 en adelante, donde habla la historia del rico. ¿Cómo era? Dice que hacía banquetes diariamente, ¿verdad?, para sus amigos, comían bien, pero Lázaro dice que estaba ahí a la puerta. Y aún dice que este era un mendigo, o sea que no tenía para su sustento. Y es posible que se tiraba comida de ahí del rico, pero aún de las migajas dice que él que deseaba saciar su hambre, y aún en su enfermedad dice que los perros venían y lo lamían. Pero dicen que en el descanso, ¿verdad?, es consolado Lázaro, ¿verdad?, y el rico despierta en un lugar de tormento. Entonces, aquí no condena, dijimos, ¿verdad?, Santiago, al rico por ser rico, sino más bien por el mal uso de sus ingresos, de sus riquezas, ¿verdad?, y porque se está enriqueciendo, explotando a otros a causa del sufrimiento de los demás. Entonces, habéis vivido, dicen, deleites sobre la tierra, y ha sido disolutos, o sea, sin pensar mucho, sin conciencia. Dice: y habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. ¿A qué hace alusión eso? En aquel tiempo, hermanos, los ricos dicen que hasta parecía que los ojos se les salían, ¿verdad? Eran bien gorditos. Y alguien que en aquel tiempo dice que alguien que era muy gordito, dice, era porque tenía una calidad de vida o tenía muchos bienes, y solamente se la pasaban comiendo. Y recuerden que ellos no se sentaban a comer como nos sentamos nosotros ahora, sino que ellos dicen que así reclinados, acostados ahí, comían casi acostados, ¿verdad? Y entonces tenían para engordar. Y si algunos recuerdan en la historia, ¿verdad?, se me hace que es en Jueces donde se encuentra el relato de una historia de un rey que era muy enorme, bien grueso. O sea, nomás se la pasaba comiendo, yo creo. Entonces, y cuando dice ahí, dice que como en día de matanza, ¿verdad?, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. A veces cuando yo veo los camiones, ¿verdad?, esos semáis que van llenos y llevan a veces vacas o llevan a veces puerquitos, y ustedes alcanzan a ver a los puerquitos que van bien gorditos. ¿Cuántos les ha tocado verlos ahí en el freeway, verdad? A veces ahí van, y a veces lo volteamos a ver porque nos llega el olor, ¿verdad? Un olor que
Iba el troque lleno de puerquitos. Digo, esos puerquitos, si supieran para dónde los llevan, ¿verdad? Si supieran dónde iban a terminar, hubieran permanecido mejor delgaditos, no hubieran querido engordar. Y entonces, a eso hace alusión, ¿verdad? De que así como los animales, el ganado, comen y engordan, pero no saben que pues es para la matanza, ¿verdad? Así también, ¿verdad? Santiago habla acerca de estos ricos que se engordan, dicen, sus corazones, y no saben que, ¿verdad?, van derecho pues a eso, a terminar mal. Habéis condenado, dice, y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque vimos que dentro de las injusticias que se cometen, ¿verdad?, aquellos que son terratenientes, los caciques, aquellos que abusan de la necesidad de la gente, y esto lo vemos aún en este país, cuando aquellos que te están proveyendo el trabajo se dan cuenta que de alguna manera tú no puedes comprobar que tienes, ¿verdad?, un papel legal para trabajar. Se aprovechan de ti, te pagan lo que quieren, si quieren te dan descanso, si no, no, ¿verdad? Aunque hay una ley de trabajo, pero te amedrentan con decirte, bueno, ¿quieres el trabajo? No, ¿me entiendes? Y la necesidad muchas veces nos obliga a seguir así en esa forma. Y mientras hay alguien, ¿verdad?, que se está enriqueciendo. Entonces, ahora pasamos, ¿verdad?, de esa parte que es condenado a esos ricos, ¿verdad?, malos. Ahora pasa a otra etapa. Santiago dice, por tanto, hermanos, ¿verdad? Ya vimos la condenación que viene para todos estos que han obrado mal, ¿verdad?, que se han aprovechado de las necesidades de ustedes. Dice, pero hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y entonces la pregunta es, ¿verdad?, ¿estamos esperando que el Señor venga? ¿Y estamos listos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos siendo pacientes? Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. A ser pacientes mientras esperamos. A no perder la paciencia como aquellos que dijeron, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde el tiempo de nuestros padres escuchamos, ¿verdad?, que Él viene, pero no ha venido. Y dice el apóstol Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa, como hay algunos, ¿verdad?, que piensan que así es. Dice más bien, el Señor tiene compasión, es compasivo, no queriendo, dice, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Bueno, vuelve a llamarles hermanos, señalando la intención de enfocarse implícitamente en las actitudes que el pueblo de Dios necesita adoptar a la luz de la perspectiva bíblica. Entonces, sobre este mundo y el juicio venidero. Y bueno, las actitudes, mis hermanos, es ser pacientes. Y yo no sé cuántos de ustedes, ¿verdad?, todavía pueden ser pacientes, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Y todo lo que vemos, las noticias y todo lo que diariamente sucede, mis hermanos, nos anuncia solamente una cosa: que el Señor está cada vez más cerca. El domingo, ¿verdad?, hablamos acerca de Noé. En la tarde, ¿verdad?, veíamos cómo el mundo, así como estaba en aquel tiempo, y el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, así mismo, así sería cuando el Hijo del Hombre viniera. Entonces, casamientos, dándose en casamientos, ¿verdad?, fiestas, todo lo que hay hoy, la gente metida en sus negocios, etcétera, ¿verdad?, metida en sus pecados, y nadie voltea a ver a Dios. Y entonces, bueno, nomás nosotros, ¿verdad? O sea, es un grupo bastante pequeño a comparación de toda la población mundial, ¿verdad?, que está buscando a Dios en este tiempo. Entonces, ser pacientes a pesar de todo lo que está pasando. ¿Cómo no podemos ser tolerantes, verdad, con todo el pecado que hay en el mundo? Y aun cuando pudiendo ser o no ser tolerantes, de todos modos el mundo va en una brecha bastante ancha. El asunto es no ir juntamente con ellos. Otra de las actitudes que nosotros debemos de tener es paciencia. Debemos soportar
y también debemos perseverar. Y en vista del pronto retorno de Cristo, ahora como juez, ¿verdad?, y libertador, el creyente ha de imitar al agricultor y a los profetas, exhibiendo paciencia con su situación y con cada otro, e imitar a Job, ¿verdad?, en ese sufrimiento, en su perseverancia y en medio de las difíciles circunstancias. Entonces la Biblia contiene una enseñanza escatológica esencial. Escatológica quiere decir, ¿verdad?, acerca de los últimos tiempos, de las señales y de todos los acontecimientos que la Biblia nos habla, ¿verdad?, que son profecías que tienen que suceder. Y escucha bien, porque, ¿verdad?, la profecía, mis hermanos, es la historia escrita, ¿verdad?, antes de que suceda. O sea, ya está escrito, ya Dios lo vio, fue revelado a Juan, ¿verdad? Dios está en el pasado, en el presente, en el futuro, ya Dios lo reveló exactamente cómo va a suceder. Todavía nosotros somos protagonistas aquí en el tiempo presente. Sabemos el futuro de lo que está escrito solamente, pero de nuestra vida no. Amén. Así es que el ejemplo más claro lo encontramos en el Salmo 37, y este es un maravilloso salmo de estímulo al justo, descritos como pobres y necesitados. ¿Cuántos hemos sido pobres y necesitados? Hermanos, todo ser humano es pobre y necesitado de Dios, todo el tiempo. Y entonces, Salmo 37, en el verso 12, dice: maquina el impío contra el justo, dice, y cruje contra él sus dientes. Verso 13, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. O sea, el injusto, aquel que trata mal a la gente, ¿verdad? Dios conoce su futuro, Él no lo sabe, pero dice que los impíos desvainan espada y entesan su arco. ¿Con qué propósito? Para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y el verso 15 dice: su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Bajo persecución de los malvados, desde el verso 12 al 15 y del 32 al 33, tentados a envidiar la prosperidad de los malos y hasta desear que reciban su castigo. El salmista estimula estar quietos delante de Dios. ¿Cuántas veces usted ha visto una injusticia y usted ha deseado, ¿verdad?, de que el juicio caiga sobre esas personas? Es desesperante a veces cuando la injusticia es en contra suya y usted se encuentra en una forma impotente, ¿verdad?, donde no puede hacer absolutamente nada y tiene que dejar a veces que pase, ¿verdad?, que suceda lo que va a suceder. Pero tenemos a un Dios que nos guarda, dice la Escritura, quietos delante de Dios. El verso 7 del Salmo 37 dice: guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio y espera en Él. Dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Cómo se siente usted que aquel del que usted se da cuenta que está haciendo tranzas, está haciendo trampas, está haciendo mal, ¿verdad?, para prosperar, y está prosperando, ¿verdad?, le está yendo bien, sí, pero está acumulando solamente bienes, pero de ahí está acumulando condenación para su alma, ¿verdad? Y usted que hace lo recto, trata de decir siempre, de ser transparente, de hacer lo justo. Y yo recuerdo hace tiempo había un hermano que intentaba y decía: ya metí mis papeles para inmigración, ya llevé esto, ya llevé el otro, ya llevé el otro. Y dice: y lo que yo no entiendo es que como otras personas, dice, que han hecho esto, han hecho el otro, y podía mencionar muchas cosas, ¿verdad?, que estaban mal. Y dice, y yo no sé cómo le hacen, y ya lo lograron, ya tienen. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha conocido a lo mejor algo parecido, ¿verdad? Que aquellos que actúan mal, aquellos que tienen una actitud, ¿verdad?, arrogante, altiva y todo eso, consiguen tantas cosas, les va bien. Y usted dice: y uno, ¿verdad?, que tiene que agachar la cabeza, uno que quiere hacer lo recto, o que hace lo recto, que anda en justicia, que hace lo que está bien, ¿verdad?, y no prospera. La Escritura nos dice: no te preocupes,
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo, dice, del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te preocupes, ¿verdad? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hace poco recordaba un evento que nos sucedió a nosotros, y le platicaba a alguno de mis hermanos. Le decía que yo creo que la mayoría aquí conocieron a mi madre, ¿verdad? Y esa chaparrita, viuda, ¿verdad? Y con dificultad pues sacó adelante a sus hijos, les dio de comer y todo. Pero cuando mi padre muere, el terreno donde tenía la casa, ¿verdad? Esta era una situación que, bueno, trajo muchos conflictos en el futuro. Mi abuelo nunca le dio las escrituras a mi padre, así es que de todos modos la casa estaba en el terreno. Y entonces mi padre sabía que se iba a morir y estuvo insistiendo a mi abuelo para que le diera los papeles para que su familia no quedara desamparada, y nunca lo hizo mi abuelo. Entonces bueno, mi madre se queda viuda, ¿verdad? Con 6 chamacos, y luego el abuelo, pues pasan como 6, 7 años, y entonces todo ese tiempo pues mi madre lo cuida, ve por él, y entonces él muere, pero nunca le da las escrituras del terreno. Entonces cuando el abuelo muere, vienen los hijos que nunca estuvieron ahí y empiezan a pelear por ese terreno. La viuda que tenía ahí ya sus 30 años viviendo, ¿verdad? Y empiezan a buscar la manera de echarla para afuera para quedarse con el terreno. Y entonces aquella viuda, ya con hijos que ya podían responder, ¿verdad? Grandecitos de edad, pero no de tamaño. Y entonces ya trabajando. Y recuerdo que me tocó trabajar como 2 o 3 años, si no mal recuerdo, ¿verdad? Trabajamos solamente para pagar abogados, peleando por ese terreno, porque mi madre quería ganar el pleito, ¿verdad? Y habían testigos falsos, y era increíble cómo la gente que había conocido a aquella viuda, sus dificultades, y siendo vecinos, todavía algunos se atrevieron a ser testigos, a traer testimonios falsos, ¿verdad? Para que a favor de aquellos que no les faltaba nada. Ya los tíos habían alcanzado, uno de ellos, ¿verdad? Pues el que estaba haciendo toda la maroma y teatro ahí, era ya retirado, había sido capitán de la marina, o sea, había alcanzado un alto rango. Sus hijos, todos profesionales, unos licenciados, etcétera, ¿verdad? Les había dado buena profesión. No tenía necesidad de un pedazo de terreno, pero, ¿verdad? Y entonces aquella viuda dijo, ¿cómo que nos va a ganar? Y entonces me acuerdo que pues mi madre peleó, ¿verdad? Y gracias a Dios, le dio, fueron años, ¿verdad? Pero cuando le dieron el fallo a favor, dijo, ¿quién quiere comprar? Y por ahí alguien, ¿verdad? Dijo, pues yo, ¿cuánto quiere? Tanto. Y al parecer casi fue regalado el terreno. Ella solamente saboreó aquello, ¿verdad? La victoria de haber ganado, aunque no tuvo ganancias. Es más, ¿verdad? Se deshizo de aquello, pero parece que lo que ella quería sentir era la satisfacción, ¿verdad? De que el mundo completo en contra mía, ¿verdad? Pero si Dios es por nosotros. Esa chaparrita. Bueno, hermanos, yo creo que en algún momento de nuestra vida estamos así, impotentes, peleando contra todo el mundo. Pero sabe, todas estas cosas nos dejan experiencias, a veces tristes, amargas, lo que sea. Pero ¿sabe qué es lo más importante? En el verso 8 del Salmo 37 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Sabe que después con el tiempo, pues yo pensando en aquel tío, ¿verdad? Que nos había hecho la vida de cuadritos por un buen tiempo, que me hizo trabajar nomás para pagarle a alguien más. Yo sentía feo en mi corazón,
Y yo mismo me sentía mal sentir eso, ¿verdad? Por él. Y gracias a Dios que pasando el tiempo, ¿verdad? Un día logré contactarlo y platicamos. Y me dio mucho gusto que él, pues ya, ¿verdad? Después de pasado el tiempo y ya avanzado en edad, él se estaba congregando en una iglesia. Y cuando platicamos, me dio mucho gusto que él hubiese aceptado al Señor como su Señor y su Salvador. Eso me dio mucho gusto. Y entonces mi corazón se sintió libre de todo aquello que había pasado, ¿verdad? Y si tuviese un terreno por ahí, sí tengo, ¿verdad? Y si él lo quisiera, yo se lo regalo con todo gusto, ¿verdad? Si lo necesita. No tendría problema en ello, porque hemos entendido que nuestra estancia aquí en esta tierra solamente es temporal. Amén. Nuestra vida solamente es una neblina, ¿verdad? Un espacio, un periodo de tiempo que vamos a estar aquí solamente. Ahora, no te excites, dice, en manera alguna a hacer lo malo. Y es que cuando alguien ha hecho injusticia, mis hermanos, y nosotros lo estamos viendo, no parece como que nos queremos levantar también en armas y ¿verdad? No, pues es que Dios está en el cielo y aquí pues alguien tiene que hacer algo. ¿Entienden? Y bueno, yo sé que los que pueden hacer algo son los que están en una posición. Yo sigo admirando a ese presidente que tienen allá en El Salvador, en serio, porque siempre pone a Dios en alto. Dice, le pregunta, ¿no saben contra quiénes estás peleando? Digo, sí sé. Dije, yo sé que si nomás hicieran así, con un soplido, dijo, me desaparecen si quieren, dijo. Pero estoy aquí porque Dios así lo quiere, dijo. Y si a Dios le place que, ¿verdad? Que ya mi tiempo se acaba y todo eso. Pero lo que está haciendo, ¿verdad? Es realmente admirable, ¿verdad? Se ve de un hombre que no tiene la necesidad, porque tiene la posición, no tiene la necesidad de estar ahí, pero está porque ama a su prójimo. Entonces, ahí podemos considerar a un hombre rico que lo que tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Su dependencia está en Dios. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué lindo que los ricos así pudieran reconocer a Dios y poner, ¿verdad?, su tiempo y dar lo que tienen para ayudar a aquel que está en escasez. Entonces, el verso 8 dice, porque Dios vindicará al justo, especialmente al pobre que sufre en tales circunstancias. Por tanto, la plenitud de las riquezas de nuestra herencia como hijos de Dios. Mire, hay diferencia entre esperar con paciencia y esperar con impaciencia. Usted ha visto, ¿verdad?, las personas que son impacientes. ¿Cuál es el comportamiento de una persona impaciente? Llega a un lugar, mire, la diferencia es esta. Usted llega a un lugar y si se trata de esperar, es una fila larga y todo ello, ¿verdad? Si puede sentarse, usted se acomoda, ¿verdad? Mientras usted revisa sus textos, hace llamadas, ¿verdad? Está tranquilo. Sabe que va dispuesto a estar ahí todo el día, ¿verdad? Por ejemplo, los que van al DMV o alguna cita por ahí, que saben que tienen que agarrar el día completo, ¿verdad? Como aquel día mi esposa dice que iba en la Tomasa, en la troca gran negra, y dijo, mi esposo ya llegó a la casa, ya comió, ¿verdad? No tengo problemas, así es que si tú no me quieres dejar pasar, yo aquí me espero, estoy tranquila, ¿verdad? Paciencia, tranquilo. Lo que va a ser, va a ser, lo que va a pasar, tranquilos, ¿verdad? Entonces, el que es impaciente, mis hermanos, donde quiera que se encuentre, andar caminando para acá, para allá, ¿verdad? Es como el que cuando van a ser papás por primera vez, ¿verdad? La esposa está allá adentro y el esposo ya desgastó el piso caminando de un lado para otro, ¿verdad? Dando vueltas y impaciente, porque ya quiere escuchar, ¿verdad?, que ya nació
Cambio, el paciente se sienta y hasta sueño le da, se duerme, se relaja, tranquilo, ¿verdad? Sabiendo que Dios tiene el control. El niño va a nacer cuando va a nacer y se acabó, ¿verdad? Con esa paciencia nos está hablando Santiago que debemos esperar al Señor. No debemos estar desesperados. Ay, Señor, que venga, pero que venga ya. No, paciente, a su tiempo, todo en su momento. Entonces, las personas, ¿verdad?, lo van a dar a conocer, ¿verdad? El que es impaciente, el que no sabe esperar, se va a desesperar. Y ¿sabe qué? Yo he visto personas que son tan impacientes que aunque ya hayan estado 2 horas esperando, haciendo una fila, deciden irse. No aguantaron, se impacientaron. Y desafortunadamente, déjeme decirle que dentro del camino que llevamos como cristianos, mucha gente se ha impacientado y se han regresado, o simplemente se quedaron en el camino, no quisieron seguir. Ahora, ¿cómo esperamos la venida del Señor? Cuando llega la adversidad, ¿somos capaces de decir, seré paciente, voy a perseverar? ¿O somos de los que saltamos, verdad? Y hacemos nuestro berrinche? No, yo quiero que ya venga el Señor. ¿Cómo estamos esperando? Creo que los días que estamos viviendo, mis hermanos, si mi abuelo resucitara en estos tiempos, tuve abuelos por parte de mi madre que ellos fueron ministros, ¿verdad? Fueron pastores, pero si ellos resucitaran en estos tiempos y vieran lo que está sucediendo, yo creo que de la impresión se vuelven a morir otra vez. Porque mire, para nosotros esto ha sido como cuando usted sale muy temprano de la casa y no agarra el sol así de lleno, ¿verdad? Bueno, estoy hablando del verano, ahorita hace mucho frío. Pero a nosotros los que trabajamos en construcción bajo el sol, nos conviene salir todavía oscuro de la casa, ir agarrando el sol, ¿verdad? Y que el cuerpo se vaya aclimatando, que de repente, ¿verdad? No, vente a trabajar ahí como a las 10, salir a las 10 de la mañana de la casa. No, hombre, sí, yo mejor, ¿verdad? Le digo, no puedo, está muy caliente, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermanos, nos hemos venido como acomodando a todas las circunstancias que hay en la vida. O sea, no llegamos así de golpe todo va, no, sino que todo ha venido de tal manera, mis hermanos, de que hay cosas que a nosotros ya no nos sorprenden. Cuando yo recién llegué a este país, y eso fue en el 98, y cuando vi la primer pareja, ¿verdad?, así tomados de la mano, y no era un hombre y una mujer, yo me escandalicé. O sea, yo nunca había visto eso. Pero hoy en día eso ya es más común. La maldad está en todos lados. Y entonces digo, realmente el mundo ha ido en un cauce como más ancho y como más de bajada. La venida del Señor está más próxima, está más cerca. Entonces, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra. Y entonces esto nos lleva a pensar en Mateo 13, ¿verdad? La parábola del sembrador. Donde, ¿quién es el sembrador? Es Dios. Es Dios el sembrador. Y Dios planta la semilla del evangelio. Y Él conoce cuándo será la cosecha. Él sabe de los tiempos. Entonces Él entiende el paso de las estaciones, la llegada de la lluvia temprana, la tardía, así como lo menciona Deuteronomio 11:14. Pero sabe, nosotros tenemos que ser pacientes como Él es paciente, porque la cosecha estará lista cuando esté lista, no es antes. ¿Cuántos se acuerdan en qué mes sembrábamos el maíz allá en nuestra tierra?
¿Sabe por qué yo me acuerdo un poquito? Y hace más de 35 años que ya no hago eso. Me acuerdo porque más o menos a mediados de mayo era cuando caía la primera agua. Y si no, sacaban a San Isidro Labrador ahí a pasear ¿verdad? Para que lloviera. Y la fe de la gente era así, que llovía, ¿verdad? Creemos en un Dios poderoso nosotros, ¿verdad? Pero la fe de aquella gente también trabajaba. Qué trabajadora. Yo creí que alguien estaba aterrizando. Ya iba a empezar con la... La gran tribulación. ¿En qué iba? Del 15 de mayo, ¿verdad? Más o menos en esas fechas, a mediados de mayo era cuando llovía. Y una vez cayendo la primera, vámonos a mover la tierra y a sembrarla. Más o menos a mediados de mayo era cuando se sembraba. Y verdad que para mediados de junio no estaba la cosecha todavía. No. Más o menos como a mediados de agosto, ya a comer los tamalitos de lote. ¿Se dan cuenta? No es antes, sino es en el tiempo. Ahora los que iban a sembrar frijol, ¿verdad? Que también no era en el mismo tiempo, era en otra, se aprovechaba el temporal, le dicen allá, ¿verdad? Y se cosechaba ya como por octubre, si no estoy mal en los datos o en las fechas. Y entonces, Santiago 5:8 dice también, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pero ¿por qué necesito paciencia si la venida del Señor está cerca? ¿Por qué necesito tener paciencia? Si de todos modos el Señor está cerca, hermanos. Porque ahora yo tengo 52 años. Y en 10 años más, ya no voy a estar, en 20 años más. O sea, el tiempo, mis hermanos, se va tan rápido. Pero el Señor puede venir hoy, o puede venir en 20 años, o en 100 años, pero el Señor viene, y el Señor está cerca. Si Él no viene, yo estoy más cerca también de Él, porque si Él no viene, yo voy a Él, ¿me entiende? Cada día que pasamos en este mundo es un día más que nos acercamos o a su venida o a nuestro encuentro con Él. Así es que si usted cumplió años hoy, mi hermano, pues felicidades, ¿verdad? Pero todos envejecimos un día hoy. De modos, a alguien le salieron 5 canas más hoy y no fue a mí nomás, ¿ok? Como hijos de Dios tenemos que aprender esta idea, ¿verdad? De la gratificación retardada. Vivimos en la sociedad de lo instantáneo, ¿verdad que sí? Hermanos, si una sopita de pollo le va a llevar 40, 50 minutos para que se cosa bien el pollito, ¿verdad? Y tengo ahí una Maruchan. Y ya trae camarones. En 5 minutos ya, ¿verdad? Porque 3 minutos en el microwave y 2 minutos ahí para que se remoje bien. Entonces, ¿sabe por qué han tenido tanto éxito estas comidas rápidas? Por eso, porque ya no estamos apresurados, apurados. Queremos vivir la vida así. Aún hasta los niños ya quieren tener, ¿verdad? Los niños quieren ser adolescentes, los adolescentes jóvenes, los jóvenes, ¿verdad? Adultos, y ya cuando son adultos quieren ser jóvenes otra vez. Hay que vivir las etapas bien. Hay que disfrutar cada una de ellas, pero hay que esperar con paciencia el regreso de Cristo. No tenemos que andar modificando, ¿verdad?, conductas, por la sencilla razón de que quien vive lo que cree estará siempre listo. Si lo que hemos creído, realmente lo hemos creído, hermano, entonces debemos estar listos todo el tiempo.
Ahora yo pregunto, ¿cuántos estamos listos esperando al Señor? ¿Sabe qué es lo que nos hace dudar a veces? Precisamente lo que Santiago habla mucho de ello, nuestra conducta. ¿Estamos listos? Y aunque no estemos listos, hermano, el Señor viene. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. O sea, no te quejes. De todos modos, si quieres arreglar algo, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que puede ayudarles a resolver sus problemas. Santiago nos viene haciendo advertencias contra el problema de la pecaminosidad del discurso, y ahora el contexto particular es murmuración. Cuando estamos bajo presión o ante situaciones adversas en contra de gente cercanas, ¿cómo es nuestro comportamiento? Dios ve, Dios nos ve, y también oye nuestras palabras y conoce nuestras motivaciones. A mucha gente, mis hermanos, ¿cómo lo explico esto? Pero a mucha gente se le olvida que Dios está en todos lados. Y hay mucha gente que a veces usted le hace una pregunta, o cuando ellos le dan su versión, ¿verdad? Le dan la versión para que usted no sé, o no lo juzgue, o no sé cómo explicar esto. Pero se les olvida que todo lo que hicieron, lo que actuaron, lo que dijeron, Dios lo escuchó. Dios nos ve. A Dios no podemos mentirle. Y cuando le mentimos a alguien más, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo interactuamos con nuestros hermanos creyentes mientras esperamos con paciencia la venida del Señor? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otra vez, cuando habla acerca de bienaventurados los que sufren, otra vez hace alusión, ¿verdad?, al Sermón del Monte. Y cuando habla de la paciencia de los profetas, que ellos hablaron en nombre del Señor y que fueron vituperados, y que el Señor también lo dice, ¿verdad?, en las bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: bienaventurados, porque dice: vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron también, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Santiago está haciendo está usando, ¿verdad?, lo que son proverbios, lo que son los principios que el Señor dio, para recordarle a estos hermanos. Ser bienaventurados, hermanos, no es lo mismo que ser felices, ¿ok? Aunque algunas traducciones dicen que bienaventurado es doblemente feliz. Macarios es la palabra, ¿verdad?, en griego. Bienaventurados, que quiere decir dichosos o felices, pero estar felices solamente en varias ocasiones o muchas ocasiones solamente es un estado emocional, estar felices. Pero bienaventurados es el objetivo de nuestra relación con Dios. Es posible que en este momento yo no esté feliz, pero estoy seguro de que Dios está conmigo y que tengo una relación con Él, y eso es lo que me hace a mí tener algo mucho más que estar feliz emocionalmente. Las emociones son solamente por periodos, pero el objetivo, ¿verdad?, es ser bienaventurados, perseverantes. ¿Qué tan perseverantes? Bueno, decimos que seguimos a Cristo, y diremos que los tales fueron bienaventurados cuando hablamos de aquella lista que está en Hebreos capítulo 11, desde el verso 32 al 38, habla de aquellos que dice que algunos apagaron fuegos, otros anduvieron escondidos en cuevas, otros fueron aserrados, o sea, cortados a la mitad con una sierra, por predicar la palabra de Dios, por decirle la verdad al pueblo.
por hablar la palabra de Dios. Y estos fueron apedreados, aserrados por la mitad. Ahora, estos fueron bienaventurados. No estaban siendo felices en ese momento cuando los estaban aserrando, pero saben, ellos tenían una esperanza viva, firme. Ellos sabían por qué estaban muriendo y hacia dónde iban. Entonces, ¿qué irá a decir el mundo cuando nosotros nos vamos? Que no nos merecían. Entonces, ¿tenemos valor para ser identificados como de Cristo? Bueno, ya casi termino. No pocos diríamos que Job se defendió con uñas y dientes, exhibiendo su propia justicia de modo insistente, buscando explicaciones del Dios mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando él le hizo preguntas a Dios? Pero luego Dios también le dice, ahora, ¿quieres saber? Amárrate los pantalones como los hombres. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Le dice los lomos, ¿verdad? Porque era donde se apretaban, como se ceñían, una forma de ceñirse. Pero ahora en nuestros tiempos decimos, póngase los pantalones y amárreselos bien. Vamos a hablar de hombre a hombre. Esa fue casi la expresión que Dios le dijo a Job, ¿verdad? Entonces le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo, verdad, medía la tierra? ¿Dónde estabas tú? A ver, dime, contéstame. Entonces Job no abandonó su fe en Dios nunca. Incluso en lo peor de su incomprensión se aferró a Dios y continuó teniendo esperanza en Él. No apagó la llama de fe que ardía en su corazón, como nosotros tampoco debemos apagarla, por muy mala que sea la circunstancia que estemos viviendo. Entonces, sufrir es malo y nadie desea sufrir. ¿O a cuánto le gusta sufrir, hermano? Levante la mano, ¿a cuánto le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Y Dios quiere evitarnos el sufrimiento, aunque lo permite. Hay una razón del por qué miramos al cielo en el sufrir. Porque ahí no habrá sufrimiento, hermanos. La Biblia nos dice, ahí en Apocalipsis dice que no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Dice que aún nuestras lágrimas serán enjugadas por Él. Él secará nuestras lágrimas. Entonces el sufrir, hermanos, es un regalo. Porque dice que por medio del sufrir, que el sufrir es bueno porque todas las cosas obran para bien, dice la promesa, ¿no es cierto? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces van a haber cosas malas. Y ahora, 1 Corintios 10:13 también dice que el Señor no nos da más de lo que podemos soportar, sino que juntamente con ello nos da la salida. Entonces Dios sabe lo que es bueno para nosotros y nos va a permitir pasar por ese valle de lágrimas o de dolor o aún de muerte. Entonces, si sufrir es un regalo, y es lo que vemos con claridad en la historia de Job, aunque sufrió por largo tiempo, se le permitió procesar lo que estaba sufriendo, y en su soberanía Dios permitió que la historia llegara hasta nuestros días para que también nosotros encontremos consuelo leyendo eso, sabiendo que nuestro mal, mis hermanos, a ver, dígame, ¿quién ha sufrido como Job? De acuerdo a lo que la Escritura dice. Si a alguien se le ha muerto un hijo, pero no todos. O es muy posible que alguien haya perdido a todos sus hijos, pero de una sola. Y otra, que todo el dinero, el capital que tenía en el banco se acabó, las fuentes de trabajo, todo, se quedó sin nada, en cero. Y que encima llega la esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete, dame el divorcio, quédate solo, muérete, me voy, ya no tienes ni para los frijoles. No. Y encima de eso, hermanos, que nos pegue una enfermedad, ¿verdad? De la planta de los pies hasta acá. Sí, con un dolor de muela dicen que los hombres andamos muriéndonos. Con una infección y nos dicen que nos van a inyectar y salimos corriendo, que le tenemos miedo a las agujas. ¿Verdad, hermanos? Amén. ¿Qué? Los valientes aceptamos nuestra debilidad. Amén. El sufrimiento presente no es el final de la historia, hermanos. No es el final de la historia, ¿ok?
Dios siempre tiene propósito en todo, y Dios ciertamente transformará nuestra situación para bien cuando Cristo sea revelado en gloria, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Amén. No se me duerman, ya termino. Santiago quiere que enfoquemos nuestra mente en esta cita del Antiguo Testamento, donde es la primera vez que Dios hace una descripción afectiva de sí mismo, cuando Él se mostró a Moisés y le dijo: te voy a mostrar, pero no me vas a ver ni la espalda, ¿verdad? Y dice Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él. ¿De quién? De Moisés. Dice, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Escuche bien: y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Santiago nos recuerda el carácter de Dios, que es muy bueno y que es muy bondadoso. Amén. Que es compasivo. Entonces el propósito de nuestro sufrir, mis hermanos, está apoyado en un Dios que, cuando se describe a sí mismo, señala su compasión, su misericordia, su fidelidad, su verdad, y que es lento para la ira. Este es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, abundante. ¿Por qué ser pacientes? Porque el Dios a quien servimos abunda en paciencia y fidelidad hacia su pueblo. Entonces, Israel no se distinguía precisamente por su fidelidad, y con todo Dios se describe como lleno de compasión. ¿Y sabe? La compasión tiene un objeto. La compasión para Dios tiene un objeto. ¿Sabe quién es? Nosotros. Nosotros somos el objeto de la compasión de Dios. Saber que el Señor viene debería de cambiar la forma en que vivimos. Quien espera pacientemente el regreso del Señor no tiene necesidad de cambiar su conducta, porque está viviendo su vida de tal forma que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así, esperando. Oremos. Padre, te amo, muchas gracias por tus bondades. Gracias por tu palabra, Señor, que Santiago nos revela, Señor, tu compasión y tu misericordia hacia nosotros. Perdónanos por tantas veces que quizás nos hemos desesperado, hemos sido impacientes, quizás nos hemos comportado diferente de como debiéramos, olvidándonos de que tú estás viéndonos todo el tiempo. En el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor, por tu palabra que siempre nos amonesta, que nos recuerda, Señor, que tú vienes pronto, y que si hemos de pasar sufrimientos, aún por ello debemos estar agradecidos, sabiendo que, como comenzó diciendo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la paciencia tiene una función, Señor, en nosotros, que nos ayuda, Señor, a esperar hasta el día cuando tú vienes por nosotros. Bendice a tu pueblo en esta noche en el nombre de Jesús.